Continuamos con nuestro curso de contabilidad. En esta ocasión el tema es más enfocado a la obligación legal de llevar la contabilidad. Si tú has visto los videos anteriores, pues tendrás una continuación de los temas. En dado caso que no, te recomiendo que inicies desde el primer video para que tengas el curso totalmente fresco. Si eres público en general, esto te va a servir para que sepas por qué realmente se lleva contabilidad en todas las empresas, no importando cuál es su fin de lucro o qué características tiene, como lo vimos en clases pasadas. Si eres un alumno o alumna de clase presencial, este video te servirá de repaso. Así es que vamos a continuar. La obligación legal de llevar contabilidad. En la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas leyes. Prácticamente en nuestro país hay fundamentos legales para que nosotros necesitemos llevar contabilidad. No es porque simplemente a alguien se le ocurrió, sino está fundamentado legalmente, y si no lo haces, obviamente tendrás consecuencias. En otros países también tendrán sus propias leyes. Claro que va a variar de mi país a los demás países. El primero es el Código de Comercio. Obviamente el Código de Comercio tiene muchísimos más artículos, pero el que en este caso aplica para el objetivo de esta materia sería el capítulo 3 de la contabilidad mercantil y el artículo 33 del Código de Comercio, que dice lo siguiente: el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Permitirá la preparación de los estados que influyen en la información financiera del negocio. Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de cuentas y las operaciones individuales. Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para las correcciones de las cifras resultantes. Entonces, el artículo 33 del Código de Comercio nos dice que no importa qué tipo de comerciante seas, tienes que llevar contabilidad. En este caso, dice, no importa si la llevas de forma manual, no importa si la llevas por medio de algún instrumento o a lo mejor un programa de computadoras. El chiste es que lleves la contabilidad como debe de ser y cada uno de los elementos que forman la contabilidad siempre estén disponibles para en dado caso que se requiera. Siguiendo un procedimiento, una normatividad, tienes que llevar contabilidad, y eso nos dice el artículo 33 del Código de Comercio. Después nos vamos a otra ley, que sería la ley del impuesto sobre la renta. Obviamente la ley del impuesto sobre la renta pues es bastante extensa, pero aquí nada más lo que importa sería el capítulo 9, que dice las obligaciones de las personas morales. Anteriormente ya explicábamos que era una persona moral. Y nada más lo que importa sería el artículo 76, que dice: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Fracción número 1. Llevar la contabilidad conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en la misma. O sea, te vuelve a repetir. Si la ley del impuesto sobre la renta, artículo 76, no te quedó claro, de todas formas el Código Fiscal de la Federación te va a obligar a llevar contabilidad, así como los reglamentos. Fracción 2. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Cualquier actividad que tú realices debes de comprobar
para ti y para el cliente que estás haciendo una operación. Fracción 7. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el extranjero, en los términos que señale esta ley y su reglamento. Los asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente. 1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentran dichos establecimientos. Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al español, deberá proporcionarse traducción autorizada a las autoridades fiscales, cuando éstas así lo requieran en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Muy importante, la contabilidad y todo lo relacionado con los registros debe de llevarse, en este caso, en nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, en idioma español. Si eres una empresa extranjera y de todas formas tienes que llevar contabilidad, la tienes que hacer en español. Posiblemente esa empresa a lo mejor tenga otras obligaciones en su país, pero en el país debe de ser en idioma español. En dado caso que por algún motivo pues no se fijaron o simplemente piensan que tienen que llevar la contabilidad con su idioma original, vamos a suponer unos coreanos llevan su contabilidad en coreano, el día que les requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el SAT información, tiene que traducirla al español. Y no es que signifique que cualquiera lo puede traducir. Necesitarían tener un traductor autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder leer toda la información que ellos hayan realizado en otro idioma ajeno al español. 2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el país donde se encuentran dichos establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la nacional, la conversión podrá hacerse a elección del contribuyente por cada operación, conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en México al último día de cada mes de calendario. Entonces, la moneda usual obviamente en nuestro país es peso. En algunas empresas pues tienen que llevar de alguna manera también los dólares. Entonces, en ese caso tienes que hacer el cambio del tipo de cambio dependiendo del día en que estés haciendo la operación. 3. Conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, relacionadas únicamente con el establecimiento en el extranjero. Durante el término que para este efecto señale la ley del Código Fiscal de la Federación, podrán conservarse en dichos establecimientos siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que fije el reglamento de esta ley. Entonces, prácticamente todo lo que tengas que llevar con registros, libros, comprobantes, forma parte de la contabilidad. Artículo 86 igual del ICR. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones, expedir y recabar los comprobantes que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Esto significa que pueden expedir comprobantes para poder obviamente tener todo el proceso contable y en qué pasó, en qué se lo gastaron. Código Fiscal de la Federación, título segundo, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, capítulo 1, artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán los siguientes. La contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control alimentario y métodos de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesal de almacenamiento de datos. Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite su ingreso y deducciones, y la que obligue otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se verá por incumplimiento de esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Tratándose de personas que enajenan gasolina, diésel, gas natural para combustión, automotriz o gas licuado de petróleo para combustión interna en establecimientos abiertos al público general, deberá contar con los equipos y programas informáticos para llevar a cabo los volúmenes volumétricos. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que se utiliza para determinar la existencia, adquisición y venta de costumbre, mismas que forman parte de la contabilidad del contribuyente. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles los controles volumétricos
serán aquellas que autoriza para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria y los cuales deberán mantenerse en operación de cada momento. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberá cumplir como los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el Servicio Administrario Tributario. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medias elecciones conforme a lo que establezca el reglamento del Código Fiscal. Ok, continuamos todavía. Después, la fracción número 1, que es artículo 28, llevar la contabilidad para efectos fiscales. Se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control inventario y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obligue otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad, tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que utiliza para determinar la existencia, adquisición y venta de combustibles mismas que forman parte de la contabilidad del contribuyente. Los equipos y programas informáticos para llevar a cabo los controles volumétricos serán aquellos que autorice el SAT, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán a cabo medios electrónicos conforme establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el SAT. La documentación comprobatoria de dicho registro o asiento deberá estar disponible en el domicilio del contribuyente. Ingresan de forma mensual sin su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general que emita para tal efecto. Después está la ley del impuesto al valor agregado, capítulo 7 de las obligaciones de los contribuyentes. Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realizan los actos o actividades a que se refiere el artículo 2 tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes: llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y la reglamentación, realizar, tratándose de comisionistas, la separación y registro de la operación que llevan a cabo por cuenta propia de las que efectúan por cuenta del comitente, expedir y entregar comprobantes fiscales. Entonces, estos son los artículos que fundamentan el por qué debemos de llevar la contabilidad, porque es tan necesario. Posteriormente pasamos al tema de la diferencia entre contaduría pública y contabilidad. La contaduría cubre los requisitos indispensables de una profesión, esto es, requisitos académicos, requisitos sociales, requisitos legales y los requisitos personales. También se ha delimitado perfectamente su campo de acción, o sea, la necesidad universal que toda entidad tiene de contar con información y control financiero, así como la administración financiera, tópicos que satisface ampliamente el contenido en contabilidad y el licenciado en contaduría o contador público. Se ha discutido mucho acerca si la contabilidad pública es una ciencia, para lo cual se conviene pensar que no alcanza esta categoría, ya que se cumple totalmente a las características que ella requiere, pero en cambio es un método científico al fundamentarse en la teoría contable, la cual es una secuencia lógica para lograr sus métodos objetivos. Toda ciencia tiene como características indiscutibles
tener una metodología, crianza de... Ok, continuamos. La contaduría en realidad es una ciencia, es la carrera, y la contabilidad es simplemente una materia de esta ciencia, en formas más resumidas. Entonces, ¿cuál es el área de conocimiento de apoyo a la contaduría? El mundo económico en que nos desenvolvemos se caracteriza por una permanente globalización, una constante intercalación de las actividades desarrolladas por los distintos seres humanos y nuestra profesión. No queda al margen de esta característica mundial, por ello es lícito decir que la contabilidad pública para el logro de sus objetivos se apoya en otras disciplinas que le sirven como auxiliares entre las cuales se encuentran. Entonces, el área de contaduría en realidad es una ciencia y es como la licenciatura, pero obviamente se relaciona con otros profesionistas y vamos a ver qué tipo de materias y profesionistas pueden ser. La administración, entendida como la conducción de grupos humanos hacia el logro de objetivos de la organización mediante la optimización de sus recursos. Prácticamente un administrador se supone que se relaciona, en este caso, con la administración, pero en forma de ciencia. Las ciencias sociales son las que permiten conocer la realidad humana tanto en lo individual como en lo social. El derecho, que provee las herramientas necesarias para ubicarnos de nuestro nuevo marco de legalidad. La economía, dedicada al estudio de las necesidades y satisfactores que determinan la riqueza de los países. Las finanzas analizan la obtención y aplicación óptima de recursos financieros de la entidad para el logro de su misión. La legislación fiscal, que estudia y reglamenta las normas de carácter impositivo para la obtención de Jesucristo por parte del Estado con el objeto de cumplir la función de dar servicios públicos. Dedicada al estudio, diseño y sobre el tema información acceder a las entidades. Origen remoto de las primeras civilizaciones. Esta cultura es de gran importancia ya que logró dominar el concepto de cero, fracciones, multiplicaciones y divisiones. Ok, entonces esto ya lo habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Entonces vamos a irnos a lo que son esto, que se relacionan. La informática, por supuesto, la informática, bueno, voy a explicar cada uno de esos. Primero la administración, porque al final de cuentas se toma decisiones. El derecho, porque la cuestión legal. La economía, pues la cuestión de las necesidades y hacer planeaciones para a lo mejor invertir más adelante o a continuación. Legislación fiscal, obviamente todo lo que tenga que ver con leyes y cosas de impuesto. Y la informática, pues la computadora sirve bastante, los programas, los software que se les compra a las empresas para que puedan llevar la contabilidad. Y por último sería la organización de la teoría contable en México. Existen postulados básicos que es la NIF A2. Y en esta nos menciona cuáles son los postulados básicos. Como es una contabilidad número 1 en este curso, relativamente no es necesario que tú aprendas los 8 postulados. Nada más con que te sepas qué son, pero no es necesario saber qué es ni para qué sirve. El primero sería sustancia económica, después entidad económica, después negocio en marcha, devengación contable, asociación y costo y gastos con los ingresos, evaluación y dualidad económica y consistencia. Estos son los postulados básicos que se tienen que aprender desde el nivel inicial. Obviamente no es necesario que te sepas la definición de cada una. Estos digamos que son postulados. Anteriormente se conocía como principios. Y hasta aquí sería la parte teórica. Esta parte no la vamos a leer, no es necesario con que se aprendan nada más los postulados, es más que suficiente. Hasta aquí vamos a dejar el video. Y ya para el siguiente video ya vamos a entrar de lleno a la práctica.
a conocer las primeras cuentas de resultado, cuentas de balance, y tratar de aprenderse esas cuentas, porque ya sigue la explicación de las cuentas para posteriormente realizar balanzas de comprobación y registros contables. Nos vemos en otro video más. Recuerden que estamos en el curso de contabilidad y pues muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar y comentarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.